Saludos, Dios les bendiga. Qué bueno nuevamente reencontrarnos con cada uno de ustedes a través de Radio Amanecer Internacional y sus diferentes frecuencias en la 98.1 FM para toda la región metropolitana y la provincia de San Cristóbal, en los 90.9 FM para todo el Cibao y la región nordeste, y en los 100.3 FM para lo que es la región este y sur de la República Dominicana. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes una vez más mensajes de esperanza. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder venir cada semana y tener este encuentro especial en el que a través de la palabra de Dios pues recibimos un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza en medio de las diversas dificultades que tenemos que enfrentar en el día a día. Qué bueno poder contar con estos medios digitales y sobre todo la radio que nos permite llegar a tantas familias a través de las ondas hercianas y las redes sociales que nos permiten pues colocar el mensaje de esperanza en cada dispositivo que logra conectarse con nosotros por estos medios. Es una gran bendición de parte de Dios el que podamos tener cada uno de estos recursos para la predicación del Evangelio. En la noche de hoy les invito para que estemos en posición de oración. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial en el tema que vamos a estar tratando esta noche con cada uno de ustedes. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Señor Jesús, abrimos tu palabra esta noche conscientes de que solamente en ti podemos encontrar esperanza. Ayúdanos, Señor, a encontrar en el relato de tu palabra bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a encontrar el alimento espiritual necesario para nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor, a encontrar a través de tu palabra un mensaje de esperanza. Bendice a cada familia que está en este momento escuchando, a cada persona que está atendiendo, Señor, a tu voz, que se presenta de una forma especial, de una forma sobrenatural, por medio de los diferentes recursos que tú has colocado a nuestra disposición para expandir el mensaje de tu palabra. Ahora, Señor, sé con nosotros a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche quiero invitarles a abrir la palabra de Dios de forma especial en el capítulo número 6 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo número 6. Vamos a estar compartiendo con ustedes un mensaje bien interesante titulado Jesús, el pan de vida. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 6 de San Juan. El contexto histórico de este capítulo es precisamente después de el milagro que el Señor hace en el famoso estanque de Betesda, donde sana allí a un paralítico que tenía pues 38 años esperando ser sanado. Luego de estos acontecimientos importantes, pues encontramos el capítulo 6 de San Juan, en donde la narrativa nos presenta una historia bien interesante que queremos compartir con ustedes y luego vamos a estar haciendo algunos comentarios en relación a este tema general, Jesús, el pan de vida. Así que vamos a leer textualmente a partir del versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándole cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged todos los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Y entonces ellos recibieron con gusto en la barca al Señor, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y entonces le dijeron: ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me veáis, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y entonces murmuraban de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo dice ahora
del cielo he descendido. Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, no, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. También el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. En el que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes lo habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Hemos, hermanos queridos, dado lectura a todo el capítulo 6 del libro de San Juan. Un capítulo muy importante, muy interesante para poder tener el marco bíblico, el marco conceptual de este tema que vamos a estar analizando. En primer lugar, quisiéramos compartir con ustedes algunas enseñanzas importantes relacionadas con esta maravillosa porción de la palabra de Dios que se nos presenta. Y quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas particularmente importantes. En primer lugar, resaltar este texto que hemos escogido: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículo número 55. Como podemos darnos cuenta en este relato que hemos podido leer para cada uno de ustedes, las personas se interesan por Dios. Es una enseñanza muy clara en la Biblia. Las personas buscan de Dios, y esto es bueno. En este relato se destaca que una gran cantidad de personas siguen a Jesús en esta multiplicación de los panes y los peces. Jesús demuestra su preocupación allí por las necesidades de las personas. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades, y eso es lo que nosotros podemos darnos cuenta en primer plano al comenzar esta lectura de San Juan capítulo 6.
Ahora, es interesante también comprender que muchos no entienden la obra de Dios y piensan que la obra del Señor es una obra como social o política. Piensan que la obra de Dios está únicamente, vamos a decir, indicada hacia el punto de resolver los problemas humanos de primera categoría: enfermedad, hambre, desilusión, sufrimiento. Muchos no entienden por completo la obra de Dios y piensan que el trabajo de Dios es solamente dar una especie de restauración terrenal, de restauración momentánea, de restauración indicada solamente al punto de resolver un problema particular de un momento. Pero la realidad es que la mayoría de la gente, en su búsqueda para que Dios les resuelva ese tipo de problemas, no comprenden bien hasta qué punto es realmente el deseo que Dios tiene de venir a nuestra vida y resolver mucho más allá que solamente un problema terrenal. Dios quiere revelarse a sus hijos en una dimensión mucho más grande y mucho más allá del milagro. El Señor quiere que tú aprendas a ver su amor, aprendas a ver su benignidad hacia nosotros, su gracia hacia nosotros, que está por encima de cualquier obra terrenal. Como vemos en este relato de San Juan capítulo 6, las personas, al ver la capacidad que Jesús tenía de resolver problemas, pues dice el versículo número 15, que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor se dio cuenta de que la multitud que estaba allí estaba interesada en él, más particularmente por el aspecto social que por el aspecto espiritual. Y esto es triste porque es la realidad que muchos de nosotros tenemos en relación con Dios. Jesús es el pan de vida. Jesús no solo viene a nuestra vida para resolver problemas del momento. Jesús quiere resolver un problema eterno en nuestra vida. Entonces, las personas llegan hasta Jesús y preguntan, como vemos en el relato, luego del Señor haber hecho esto, de irse con los discípulos, de cruzar, caminar por el agua, llegar hasta la barca, llegan al otro lugar, la gente comienza a buscar a Dios, a buscar a Jesús, y llegan al lugar, ven que no está ahí, se montan en una barca, siguen y vuelven y lo encuentran al otro lado del lago, y entonces le hacen preguntas. ¿Qué hay que hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor les da una serie de declaraciones interesantes. Él les dice allí que para hacer las obras de Dios, para poner en práctica las obras de Dios, es necesario que crean. Él quiere que aprendan a creer que Jesús ha sido enviado por Dios. La mayoría de nosotros en este mundo no estamos conscientes de esa labor salvífica de Jesucristo. No la entendemos. Apenas de oídas sabemos que el Señor murió por nosotros, pero no entendemos esa dimensión. Dios quiere que nosotros creamos en el Dios que ha enviado a Jesús, en el Padre que nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que los que creamos en Él no muramos para siempre, sino que podamos alcanzar vida eterna. Y por eso se centra en el mensaje principal Jesús, de que Él es el pan de vida, de que el que viene a Él nunca va a tener hambre, que el que viene a Él nunca más volverá a tener sed. Y noten que las figuras que el Señor utiliza aquí del hambre y de la sed son elementos extremadamente necesarios para los seres humanos en el día a día. ¿Quién no tiene hambre? ¿Quién no tiene sed? Pero esto no es solamente una figura del pan tácito, del pan, vamos a decir, exclusivo de comida o de bebida. Él está hablando allí de todas las necesidades que como seres humanos nosotros podemos albergar en este mundo. Dios ha dicho que si creemos en Él, que si vamos a Él, Él va a tener cuidado de nosotros, lo ha demostrado, pero para esto nosotros tenemos que tener una conciencia espiritual mucho más amplia que la que hasta ahora quizás podemos comprender. Dios nos pide que creamos. Dios quiere que estemos dispuestos a creer en que Él tiene poder sobre nosotros. Él dice en Marcos capítulo 9 versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta noche, dentro de las cosas que pueda decir
para bendecirte a través de la palabra de Dios, quiero que te grabes bien en tu mente que si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor quiere que tú aprendas a creer plenamente en su palabra, a creer plenamente en sus promesas, a confiar plenamente en lo que Él nos dice que va a hacer para nosotros. Jesús les recuerda que Él es el pan que se recibe del cielo, que Él es el pan que viene a este mundo, pero no para resolver un problema temporal. Así como recibieron un pan temporal que resolvió una situación temporal allá en el desierto cuando el Señor mandó maná, Dios quiere que entendamos que las cosas temporales se quedan aquí, pero que Él viene a darnos un pan que es por la eternidad. Jesús es el pan que vino a saciarte por la eternidad. Dios no quiere solo hacer un milagro para ti. Dios no quiere solamente resolver un problema para ti. Dios quiere hacer de ti un milagro viviente. Dios quiere hacer de ti una persona que entienda que puede ser restaurada, que puede ser cambiada del enojo al gozo, que puede ser cambiada del problema a la solución, que puede ser cambiada de no tener esperanza a una persona que viva con la seguridad de que camina dirigido por Dios en todas las cosas que hace en su vida. Es triste, pero al final del capítulo 6 nosotros notamos cómo las personas, cuando se dan cuenta de cuál es realmente la esencia del mensaje de Dios hacia ellos, cuál es la esencia del mensaje de Jesucristo para con ellos, la gente al principio lo seguía, pero ahora tristemente al finalizar el capítulo número 6 de San Juan, nosotros notamos cómo las personas ahora se alejan de Jesús. Si ustedes ven lo que dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque Jesús ahora le había mostrado que buscarlo a él implicaba un compromiso más que terrenal, un compromiso espiritual, un compromiso de fe, un compromiso de creer y de aceptar su verdad. Juan 6, del 60 al 66 dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: pues entonces esto les escandaliza. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermano querido, hermana querida que escuchas, amigo, amiga, que siempre estás con nosotros a través de Radio Amanecer Internacional, ¿será posible que tú puedas ser contado entre los que no creen? ¿Sería posible que tú no comprendas esta realidad? ¿Sería posible que tú puedas ser de los muchos discípulos que vuelven atrás y ya no andan con Jesús? Porque cuando entienden o se dan cuenta de que hay que ejercer fe, de que hay que estar dispuestos a esperar en Cristo Jesús, el aspecto espiritual de la relación con Él, no quieren. Solamente les agrada ese Dios que hace milagros, ese Dios que resuelve problemas, ese Dios al que no hay que servirle, al que no hay que serle fiel, sino solamente esperar en que Él dé cosas. Quiero decirles que Dios nos ama y Dios quiere lo bueno y lo mejor para nosotros, pero el Señor también desea que nosotros reflexionemos en cuanto a nuestros motivos de fe, que nosotros reflexionemos en cuanto a cuál es la razón por la cual le servimos. Dios desea que le creamos, que vayamos confiadamente a Él, esperando que Él nos va a dar mucho mejor acción hacia nosotros que la que nosotros podamos hacer. Esperar en Dios siempre será mejor, siempre será mejor. Saben, comentando sobre esto, la señora White en el libro Deseado de todas las gentes, página 356, párrafo 1, nos dice que la prueba era demasiado grande, que el entusiasmo de aquellos que habían procurado tomarle por la fuerza y hacerle rey al principio ahora se enfría, y que este discurso pronunciado en la sinagoga, declarado en ellos, les había abierto los ojos y ahora estaban desengañados. Para ellos las palabras de él eran una confesión directa de que él no era el Mesías y de que no se había de obtener recompensa terrenal por estar en relación con él.
así que decidieron irse. Dice ella que no les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba, sino que querían consagrar su poder e influencia para obtener libertad de los romanos y no una libertad como la que Dios había venido a darnos sobre el pecado. Qué triste cuando los discípulos de Jesús no entienden el aspecto espiritual de su reino. Qué triste cuando nosotros no entendemos la manera en la que Dios nos quiere salvar. Hay otro párrafo interesante del deseado de todas las gentes. Cuando aquellos discípulos desafectos se apartaron de Cristo, un espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo alguno en aquel a quien habían encontrado una vez tan interesante. Buscaron a sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra e interpretaron mal las palabras de Jesús, falsificaron sus declaraciones e impugnaron sus motivos, mantuvieron una actitud dura y difícil, mantuvieron su actitud de no creer. Entonces, recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra él, y fue tal la indignación suscitada por estos falsos informes que la vida de Cristo a partir de ahí pues peligró. Nosotros como hijos de Dios estamos siendo llamados a servir a Dios de una forma incondicional y no por las cosas que podamos obtener. De hecho, Dios nos ha prometido que nos va a dar una recompensa cuando Él venga. Por lo tanto, cualquier elemento que podamos recibir como recompensa terrenal es más que una bendición. Él ha prometido darnos una recompensa eterna, pero aún Dios ha dado una promesa de recompensa eterna. Dios también nos ayuda, nos dirige, nos resguarda en su amor mientras estamos en esta tierra. Es bueno que entendamos que las personas buscan de Dios muchas veces detrás de los panes y los peces. Pero fíjese cómo dice esta declaración del deseado de toda la gente en la página 357. La alabanza y la adulación agradarían a sus oídos, pero la verdad no es bienvenida. No la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas y se oyen los gritos de triunfo, sus voces claman alabanzas, pero cuando el escrutinio del Espíritu de Dios revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. Qué verdad tan triste, pero así es. Dios quiere que le sirvamos de forma incondicional. Él desea que nos acerquemos a Él de todo corazón, confiando en sus promesas maravillosas. Un último párrafo comparto con ustedes, deseado de toda la gente, página 358. Él ha prometido darnos una recompensa eterna. Aunque no podemos comprender ahora las obras y los caminos de Dios, podemos discernir su gran amor que está como base de todo su trato con los hombres. El que vive cerca de Jesús comprende mucho del misterio de la piedad y reconoce la misericordia que administra reprensión, esa misericordia y ese amor que nos ayuda, que nos enseña y que prueba el carácter y saca a la luz el propósito que hay en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros podamos entender este llamado que Dios nos hace a servirle de una forma incondicional. El Señor quiere que nosotros comprendamos eso. No debemos servir a Dios por las prebendas terrenales. El Señor nos ha prometido una bendición espiritual. Él ha dicho en su palabra: yo soy el pan de vida. Qué linda declaración. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este momento quisiera hacerte un llamado de forma particular a ti que nos escuchas tanto a través de la radio como a través de las redes sociales, como en diferentes medios. Dios te está llamando. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que tú vengas a Él. El Señor quiere que tú creas en Él. Marcos 9:23, lo citamos hace un momento. Si puedes creer, al que cree, todo
todo le es posible. El Señor desea que afiancemos nuestra confianza en Él y Él hará el resto por nosotros. ¿Estás tú dispuesto a hacer esto? ¿Estás tú dispuesto a creer en las promesas maravillosas de Dios? Yo te desafío esta noche a que tú te dejes descansar, te dejes caer en los brazos del Señor y que permitas que Él haga el trabajo, la obra que Él ha prometido que quiere hacer en tu vida. Te invito en este momento a tener junto a mí una palabra de oración. Padre querido, gracias te damos porque nos permites a través de tu palabra comprender que solo tú eres el pan vivo del cual podemos comer para obtener vida eterna. Gracias, Señor, porque nos permites a través de tu palabra ser llenos de tu Santo Espíritu y tener una comprensión cabal de que las cosas terrenales son pasajeras y de que la promesa que tú has dado para nosotros es la de una vida eterna, llena, plena, íntegra, en la que tú, Señor, suplirás siempre para nosotros nuestras necesidades. Ahora, Señor, nos toca vivir en este mundo lleno de imperfección, de sufrimiento, de dolor, de angustia. Pero tú has prometido que no debemos temer si creemos en ti. Así que ayúdanos a nosotros a seguir creciendo, a seguir aprendiendo de tu palabra, pero sobre todo, Señor, a seguir creyendo en tus promesas hasta que tú, oh Señor, vuelvas por segunda vez a esta tierra. Bendice a cada familia que está escuchando, bendice a cada amigo o amiga que se ha puesto en contacto con nosotros y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra y en tu fe. Ayúdanos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de los diferentes medios con los que puede hacer contacto. En Radio Amanecer a través de la línea de esperanza en el teléfono 829-688-5600 y también puede estar en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales. @Pastor Guzmán a través de Twitter y a través de Instagram. Y puede también buscar nuestro perfil Domingo Guzmán en YouTube y en Facebook. Que Dios les bendiga mucho, un abrazo y que la paz del cielo les acompañe siempre.